Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Este programa se elabora con altos estándares de calidad en radiodifusión. Está ideado para transmitirse en radio comercial o comunitaria. Si desea realizar una retransmisión del programa, póngase en contacto conmigo para llegar a un acuerdo. Gracias por escuchar mi programa. Continuamos con comentarios y explicaciones del programa anterior que trató sobre los capítulos del 4 al 6 del Evangelio según San Mateo en el Nuevo Testamento. El capítulo 4, como les comenté, la versión anterior es un capítulo muy importante porque nos habla de las tentaciones, del intento de Satanás de tentar al Hijo de Dios, a Jesucristo. Una de las tentaciones que llama nuestra atención es que intenta humillar al Señor, es decir, al Dios Todopoderoso del universo. Intenta Satanás ofrecerle lo que es suyo, el universo entero. Jesucristo es el segundo Adán, que vino a la tierra a expiar los pecados de los primeros padres. El tentador, Satanás, absurdamente, procura excitar las tres concupiscencias del hombre en el mismo Dios. La sensualidad por medio del apetito de comer. La soberbia por medio del orgullo presuntuoso. Hay muchas personas que están enfermas de orgullo presuntuoso. Sobre todo con las cosas materiales, con los títulos, con cosas que son de esta tierra y no tienen mayor mérito que aquel que las ha transitado, pero no son un mérito a nivel espiritual si estas personas pues llevan una vida completamente desordenada, llevan una vida de pecado. La concupiscencia de los ojos por medio de los apetitos terrenales, la riqueza, el poder, el placer o gozo. Entonces, se preparó nuestro Señor Jesucristo para la tentación, para resistir la tentación de Satanás. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra el camino: orar y practicar el ayuno. Es una fortaleza distinta. Para resistir las tentaciones de Satanás vamos a decirlo, es un entrenamiento distinto. Porque por lo general creemos que el más fuerte sería el más resistente a todas las pruebas o dificultades. Pero en el caso de las tentaciones de Satanás, que lo que busca es apoderarse de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón y nuestra alma, es distinta la estrategia o el entrenamiento que se debe de llevar para resistirlo: la oración y el ayuno. He aquí las armas más eficaces para resistir las tentaciones del maligno. Incluso la oración, el Padre Nuestro lo dice: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Pasamos a nuestro siguiente versículo. Cristo le recuerda a Satanás que Él es Dios y que hay un mandamiento que dice: amarás al Señor sobre todas las cosas y no tentarás a Dios. No intentarás poner a prueba o retar, que esta sería tal vez una expresión más acorde a lo que entendemos hoy, sería retar al Señor. No retarás a Dios. Guárdese, lector, de entender que Cristo declara aquí su divinidad diciendo a Satanás que no lo tiente a él. Esto habría sido revelar su condición de hijo de Dios. No lo dijo en esa ocasión, pero el diablo deseaba vanamente averiguar si lo era. Según los estudiosos de la Sagrada Escritura, ni siquiera el diablo sabía en ese entonces que Jesús era hijo de Dios.
aunque Él sí lo dice en la Sagrada Escritura, en la ocasión de la tentación, Cristo no lo dice públicamente. Jesús venció al tentador con la respuesta de no tentarás al Señor tu Dios, enseñando que poner a Dios en el caso de tener que hacer un milagro o que nosotros lo estemos obligando a hacer un milagro para librarnos de un peligro en el cual nosotros nos hubiéramos colocado temerariamente y sin buen motivo, o sea, sin un motivo justificable, es pecado de presunción o tentar a Dios o tratar de retar a Dios. Vamos con nuestro siguiente versículo. Adorarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Por tercera vez es vencido Satanás por el poder de la Santa Escritura. San Pedro nos reitera esta doctrina de que para vencer al diablo hemos de ser fuertes en la fe. Primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y San Juan nos da igual receta para vencer al mundo. Este mundo, cuyo príncipe es el mismo Satanás, así lo dice la Sagrada Escritura, Juan 14:30. Sobre el poder de la palabra divina puede verse en Lucas capítulo 22, versículo 36, y el Salmo número 118. Dice que Cristo se fue a Cafarnaum cuando vio que habían detenido a Juan, a San Juan el Bautista. En la actualidad, la localidad a la que se refiere es Tel que en hebreo significaría el monte situado en la ribera norte del lago de Genesaret. Vamos con nuestro siguiente versículo. El capítulo 4, del capítulo 4 al 6 de San Mateo, también nos habla sobre que el humanismo es una doctrina satánica. El humanismo es la idolatría por el hombre. El humanismo no pone en el centro del universo a Dios. Es el humanismo una doctrina que se opone a que los hombres puedan ganar el reino de los cielos. El humanismo es totalmente contrario a la pobreza de espíritu que nos viene mencionada en las bienaventuranzas. La pobreza de espíritu es necesaria para heredar el reino de Dios. Pobres en el espíritu son, como observa Santo Tomás, citando a San Agustín, no solamente los que no se apegan a las riquezas, aunque sean materialmente ricos, sino principalmente a los humildes y pequeños de corazón, que no confían ni en su riqueza, ni en sus conocimientos, ni en sus títulos, ni en su posición social, ni en sus ancestros, ni en su prestigio, ni en el cargo que ocupan, sino en la fuerza de Dios. Como comenta San Crisóstomo, en actitud de un mendigo que constantemente implora de Dios la limosna de su gracia. En este sentido, dice el Magnificat, a los hambrientos llenó de bienes y a los ricos dejó vacíos. Lucas capítulo 1, versículo 53. No se refiere a que a los ricos los haya robado o los haya dejado sin su riqueza, sino que, al ser ellos cerrados, no pobres de espíritu, no abiertos a recibir a Dios, no pedían de Dios la limosna de su gracia. Y los ricos entonces quedaron desgraciados, es decir, sin la gracia de Dios. En cambio, pudieron haber, pobres o ricos o personas en la perfecta medianía que suplicaban como hambrientos, como sedientos de los bienes de Dios, pidiéndole la limosna de su gracia, de su bendición. Los mansos tendrán por herencia el reino de los cielos, cuya figura en la tierra, el reino de los cielos es la tierra prometida, no es los territorios de Palestina, que eso es lo que ha confundido a los que se dicen judíos y no lo son.
Véase el Salmo número 36, versículo 9, el Salmo número 33, versículo 19. Los limpios de corazón son los que ven a Dios, conocen su voluntad y oyen su voz, interpretan su palabra. Tengamos por cierto que para leer la Santa Biblia, sondear los abismos y aclarar la oscuridad de los misterios, poco valen las letras y las ciencias profanas. Para aclarar la oscuridad de los misterios de la vida, mucho sirve la caridad y el amor de Dios al prójimo, explicaba el doctor San Agustín. Vamos con nuestro siguiente versículo. ¿Qué significa la expresión de la sal que pierde su sabor salado? La sal que pierde su sabor salado es el cristiano que se corrompe o adapta a las modas del mundo moderno. Ahora diríamos posmoderno. Y entonces, si el cristiano se corrompe, si el cristiano no cumple con su deber y se adecúa a los vicios que están de moda o que pregonan los grandes medios de comunicación, las, entre comillas, celebridades, que muchos de ellos están consagrados a Satanás y no tienen ningún problema en exhibir cuál es su verdadero culto, bueno, pues en ese caso entenderemos que el cristiano pierde entonces su condición de cristiano, pues sabemos perfectamente que aquella sal que no es salada, pues no puede llamarse sal. Perdería la esencia misma de su ser, la quinta esencia de su ser, lo que le hace, la característica fundamental y que no se puede cambiar de su naturaleza. Entonces, cuando dice que la sal del mundo no puede perder su sabor salado, no debe de perder su sabor salado, porque entonces ¿quién la podrá remediar? Nadie. En las dos figuras de la sal, pero también hace una expresión sobre la luz, Cristo nos inculca el deber de preservarnos, de mantenernos alejados de la corrupción del mundo y con nuestra persona dar el buen ejemplo. La palabra de Dios se hizo para ser pública. Vamos entonces a hacer una breve pausa y continuamos en unos instantes. En un momento regresamos. Regresamos. La palabra de Dios se hizo para ser pública, es el siguiente versículo. Así brille. Alguien señalaba la dulzura que esconde estas palabras si lo miramos como un voto amistoso para que nuestro apostolado dé fruto de iluminación para todos. No estamos para hablar en lo secreto, ni en lo oculto, ni dentro de sectas, como acostumbran hacer los masones. Juan capítulo 15, versículo 16. Para gloria del Padre. Y si es un voto de Jesús, aceptó entonces él la circuncisión para mostrar la veracidad. Recuérdese que él no vino a cambiar la ley antigua, sino vino a su cumplimiento. Él aceptó someterse a todas las cosas que venían prescritas en la ley antigua para mostrar que él era pues un auténtico creyente del verdadero Dios, para mostrar la veracidad de Dios y cómo se confirmaba la promesa que él había hecho a los patriarcas. Véase Romanos capítulo 15 versículo 8. Esto lo dice también María o se le atribuye a María en Lucas capítulo 1 versículo 54. Hay una expresión también en estos textos en que dice que no se le cambiará ni una jota, es decir, la letra yot del alefato hebreo, la letra más pequeña. Este anuncio lo había hecho con estas palabras Moisés al pueblo de Israel
diciendo que un día había de cumplir todos los mandamientos que él, es decir, Dios, le intimó. Deuteronomio capítulo 30, versículo 8. Lo mismo se había prometido en Jeremías 31-33, en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, y sin embargo, Jesús había dicho a los judíos que ninguno de ellos había cumplido con la ley. Así lo dice Juan capítulo 7, versículo 19. El Redentor quiere así enseñarles que tales promesas solo llegarán a cumplirse en nuestro Señor Jesucristo, el único que es dignamente llamado el justo. Ezequiel capítulo 44, versículo 5. Hay también una expresión que llama mucho la atención cuando dice que se apresuren los hermanos a reconciliarse. Aquel que le dijo Racá a su hermano debe de reconciliarse rápidamente. ¿Qué es Racá? Bueno, Racá podemos entenderlo como una serie de insultos, incluso pudiera ser una maldición, que en las discusiones a veces se tienden a lanzar maldiciones entre las personas. El reino de los cielos, recuérdese que no será de los maledicentes, no será de las personas que maldicen. Maldecir también es una de las pocas cosas que dentro de los códigos de comunicación no están permitidas. Bueno, se pronunciaba una sola palabra, mas el oyente bien sabía lo que se podía completar con ese insulto. Tomado por sí solo, Racá significa algo así como estúpido y necio, en las cosas que se refieren a la religión y el culto a Dios. Necio, el insulto de necio, es más injurioso que Racá, porque equivale a ser malvado, impío, inmoral, ateo, en extremo perverso. En el concilio, cuando dicen el concilio, se refiere al Sanedrín o al Supremo Tribunal Judío, que constaba de 71 jueces y era presidido por un sumo sacerdote. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote era el más malo de todos en el grupo. Representaba él la suprema autoridad doctrinal, judicial y administrativa. Dijo que aquel hombre que no se apresurara a reconciliarse con su hermano, para él estaría abierta la ajena del fuego. Ese es el infierno. Trae su origen del valle de Ge-Inom, al sur de Jerusalén, donde estaba la estatua del demonio con cuernos. Era una estatua en la que sacrificaban a los niños los israelíes, llamada Moloch o Moloch. Lugar de idolatría y abominación significa Ge-Inom. Véase el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 10, donde habla más de ese lugar. La misericordia del Padre es tal que atiende más a nuestro provecho que al honor del culto, pues dice precisamente en esta parte de la Sagrada Escritura que aquel que lleva su ofrenda al altar y no se ha reconciliado con su hermano es preferible que antes de llevar la ofrenda al altar primero se reconcilie con su hermano. Vamos con otro versículo. Que si se mira con deseo a una mujer, se ha cometido adulterio en el corazón. Sí, algunos incluso, sobre todo en las redes sociales, sobre todo en Facebook, donde se empezó a popularizar a partir del año 2009, pues el compartir imágenes groseras, memes, sobre todo de contenido antirreligioso, citaban este pasaje de la Sagrada Escritura o incluso le agregaban otras cosas, diciendo que pues era imposible no pecar de esta forma, que si se mira con deseo una mujer, o alguien mira con deseo, o una mujer mira con deseo a un hombre que no es su marido, habría cometido adulterio en el corazón. Y decían, pero es que eso es imposible de no realizar. O sea, aunque no se quiera, ya se tienen malos pensamientos en ese instante que se ve.
Incluso las personas que se consideran más santas o más serias y que no son muy dados a expresar sus pensamientos de este tipo, pues también tendrían malos pensamientos. Entonces se dice esto es imposible, ya pecaste, ya estás condenado al infierno. Más o menos recuerdo así un meme que se hizo muy popular. Pero hay que distinguir a lo que se refiere. No es a la inclinación natural de los malos pensamientos, sino que se refiere a la determinación o voluntad de realizar esos malos pensamientos. Hay gente que en ese mismo instante determina eso, y es eso a lo que se refiere. Puede que las circunstancias se lo impidan realizar una acción mala o pecaminosa, pero ya ha resuelto en su corazón practicar, estar en rebeldía contra Dios y practicar tales pecados. Eso es a lo que se refiere. Después del corte vamos a analizar más de cerca esto. En un momento regresamos. Regresamos. ¿Quién comete adulterio en su corazón? Estábamos hablando de eso antes del corte. Aquella persona que resuelve realizar la acción pecaminosa sin importarle que sea pecado, o sea, plenamente consciente de que es pecado, no le importa. Es muy importante distinguir entonces entre lo que es la inclinación al pecado, que es una condición que Adán y Eva nos heredan por el pecado original. Todos tenemos una natural inclinación a la lujuria, al pecado, bueno, a todos los pecados. En este caso está hablando de ver con deseo sexual a una mujer que no es la esposa. Una cosa es la inclinación, que es de todo el género humano, incluso de los más santos, y otra es la voluntad o la resolución de cometer esos actos. No hemos de sorprendernos de sentir malos deseos ni tener escrúpulo de ellos, porque esto es normal. Pero el pecado, el error, valga la redundancia, pecado es error, sería consentir lo que sentimos, decir, sí, esto es pecado. Creo que incluso hay canciones, ¿no?, que dicen, si esto es pecado no me importa. Hay una canción muy famosa que cantaba un famoso cantante español que dice algo así, si lo nuestro es un pecado, pues no dejaré de pecar. Esa es la resolución de alguien que desprecia completamente a Dios, que le ha cerrado las puertas a Dios. Dios saca de él ocasión de mérito grandísimo cuando lo confesamos en plena desconfianza de nosotros mismos, y entonces nos da la fuerza para despreciar este pecado. Por eso Santiago, en el capítulo 1, versículo 12, llama bienaventuranza la tentación en el hombre recto. Es un momento de bienaventuranza porque el hombre recto rechazará el pecado. Y Dios, consciente de que la natural inclinación puede ser muy fuerte al pecado, pero este hombre se resiste, es un bienaventurado, es un hombre que merece recibir el reino de Dios. Porque se resiste a esa misma naturaleza mala, a esa misma naturaleza corrompida por el pecado original. Vamos con el siguiente versículo. Cualquier cosa que nos sea muy preciosa, que nos sea muy querida, que nos guste mucho, pero que para obtenerla se tenga que cometer un pecado grave, o que obteniéndola es incluso algo malo. Piénsese, por ejemplo, nuevamente en el ejemplo anterior. La sensualidad, el deseo que se puede tener por una mujer casada, por poner un ejemplo. Y el deseo de apoderarse de esa mujer casada sin importar lo que pueda ocurrir, como le pasó, por ejemplo, al rey David con Betsabé.
que incluso estudió muy bien como su caso, ¿no? Y dijo, no voy a matar yo directamente a Urías, pero si lo pongo al frente de batalla, y pues esos son los primeros que mueren, y muere, entonces él muere, su esposa queda viuda, y entonces ya no es adulterio. Pues se cumplieron las dos, adulterio y homicidio, o mejor dicho, homicidio y adulterio. Porque a Dios no se le va a engañar. Y él se arrepintió. Entonces, en la parte de la Sagrada Escritura en que nos dice que si nuestro ojo nos es ocasión de pecado, mejor hay que retirarlo de nosotros, hay que arrancarlo de nosotros mismos, se refiere correctamente a algo que se puede querer. Y el ejemplo es ya sea la mano o el ojo. Cuando un órgano se encuentra enfermo, probablemente lo mejor será arrancarlo, porque de lo contrario, pues el mal, el estado de descomposición empezará a afectar a todo el cuerpo y por lo general podría extenderlo a la muerte de todo el organismo. Cualquier cosa que nos sea muy preciosa, muy preciada, como un ojo o una mano, pero que nos orilla al pecado, debe de ser cortada, sacada de nuestras vidas u olvidada. Por ojo derecho y por mano derecha se entiende por Jesucristo cualquier cosa que además pudiera parecernos necesaria, ¿sí? Algo que pudiera sernos muy necesario para vivir. Habríamos de preguntarnos, por ejemplo, pues la ley es consecuente o toma en consideración cuando una persona roba por alimentos, por hambre. Un robo de famélico no tiene consideraciones, ¿cómo decirlo? No tiene una alta punibilidad, no es algo que se castigue tan severamente, cuando es la primera vez, por cierto, que se roba para poder comer. Pero robar bienes que no son comestibles, eso es un delito grave, y además se nota, por ejemplo, en el estado de Guerrero, pues el deseo de lucrar. Porque el robo de famélico es robar comida la necesaria para una persona. En cambio, los que robaron pues toda la mercancía de una tienda son acaparadores que querían revender la comida a altos precios a la misma población a la que despojaron de esos recursos vitales. Todos los que hayan hecho eso pues están condenados obviamente al infierno, en tanto que no se arrepienten, no han confesado, no se entregan a las autoridades por sus robos. Entonces, tomemos muy en cuenta esto, incluso si se cree que algo es necesario o fundamental, pero constituye un pecado grave, como por ejemplo los asaltos con violencia a mano armada, en que siempre es muy probable que la gente que es despojada de sus pertenencias muera en el proceso, o muera el que intenta realizar el robo. Es esa clase de pecados a los que se refiere. Cualquier cosa que nos sea muy preciosa, como un ojo o una mano derecha, pero que nos orilla al pecado, debemos de olvidarlo. Debemos de alejarnos de ello. Vamos con nuestro siguiente versículo. Jesús no tolera el divorcio. Los divorciados son adúlteros. En resumen, eso es todo lo que dice estos versículos del Evangelio según San Mateo. No existe el divorcio para nuestro Señor Jesucristo, a excepción de la infidelidad sexual. ¿Sí? Si la esposa engañó a su marido con otro hombre, está justificada la separación. Pero por cualquier otra cosa, como que no me gusta cómo se viste, o no me gusta su aspecto, o simplemente dicen ya no quiero a mi esposa, no está justificado en ninguno de esos casos el divorcio, porque ha sido una mujer fiel. Jesús suprime el divorcio, que había sido, si bien no instituido, no creado por
por Moisés había sido tolerado. La Sagrada Escritura nos explica que los israelíes es un pueblo tan malvado, tan necio a cumplir los mandamientos de Dios, que incluso Moisés se había pues dado en la necesidad de aceptarlo o de legalizarlo de alguna forma. Pero Jesús, que vino a reafirmar la ley de Dios, dice que eso no puede ser. Es adulterio. Proclama la indisolubilidad del matrimonio. ¿Quiénes son los que promueven el divorcio? La masonería. Yo recuerdo particularmente cómo Pablo Gómez, del partido narcotraficante Morena en México, del partido de López Obrador, masón grado 33, impulsa la legalización del divorcio, la destrucción familiar y el adulterio. Y también, perdón, no fue la legalización del divorcio, me estaba confundiendo. Él estaba buscando, junto con un pseudo boxeador llamado Jorge Kawashi, estaban buscando la legalización del adulterio, o mejor dicho, que ya no existiera el delito del adulterio. Eso es lo que ellos buscaron. Pero ante los ojos de Dios, todos esos delitos siguen existiendo. Si no es por causa de fornicación, no podía existir separación matrimonial. Tampoco quiere decir que en caso de adulterio de la mujer, el marido tenga el derecho de casarse con otra. No. Simplemente lo que autoriza nuestro Señor Jesucristo es que si un hombre tiene una mujer adúltera, se aparte de ella. No que se vuelva a casar, no que tenga otra mujer. El vínculo matrimonial subsiste hasta la muerte de uno de los dos contrayentes, se quiera o no. Vamos a una pausa y continuamos. En un momento regresamos. Regresamos. Entramos en la parte final de este programa y yo pensé que habría pues más tiempo para tratar muchos de estos temas. Sin embargo, estamos viendo que no. Es muy amplio los comentarios que quedaron pendientes realizar sobre los capítulos del 4 al 6 del Evangelio según San Mateo. Hay un detalle que estábamos comentando antes del corte sobre que cómo es que Jesucristo proclama la indisolubilidad del matrimonio. En caso de que su mujer le sea infiel, fornicación con otro hombre, no quiere decir que el hombre que ha sido víctima de una mala mujer, de una mujer adúltera, pueda volverse a casar, pueda tener el derecho de contraer nupcias con otra mujer. No, sino que tiene el derecho de apartarse de esa mujer adúltera. El vínculo matrimonial subsiste hasta la muerte. Entonces es hasta que la muerte lo separe. Muy interesante esta aclaración, porque algunos habían interpretado de otro modo este pasaje de la Sagrada Escritura. Y como les decía, bueno, pues los masones políticos siguen promoviendo la legalización del adulterio. Lo practican el adulterio, practican las mentiras, practican la destrucción familiar e impulsan cosas peores como el aborto. Vamos con nuestro siguiente versículo. Cuidado con lo que juras, o cuántas veces juras y sobre lo que estás jurando. La Sagrada Escritura nos dice que no se puede jurar por el cielo, ni por la tierra, ni por el cielo, ni por la tierra o el suelo, ni por tu cabeza, porque no puedes cambiar a blanco ni a negro ninguno de los cabellos de tu cabeza a tu gusto. Alguien que empiece a decir la locura de si se puede con una pintura o con un tinte, no es eso a lo que se refiere. Se refiere a que tú solo, sin utilizar nada, puedas cambiar el color de tu cabello. Eso no lo puede hacer nadie.
Vamos con el siguiente versículo, pues no es que se esté prohibiendo el juramento, en esta parte de la Sagrada Escritura no se prohíbe el juramento, sino que se prohíbe hacer abuso del juramento, cuando es sobre todo un acto solemne y santo. Probablemente, y cuando decimos que hemos visto algo y lo juramos, eso pudiera estar medianamente justificado si nosotros tenemos la plena certeza de lo que hemos visto. Jurar por cosas del futuro, es decir, por cosas que no nos constan, quizá eso es algo más complicado y debemos de abstenernos de hacerlo. Sin mentir tampoco, sin dar falsas esperanzas, porque también existe otra forma de mentir que es dar falsas esperanzas cuando nosotros estamos conscientes de que algo no puede ser. Vamos con el siguiente versículo. Los bienes todos nos los da Dios, ¿sí? Hablamos incluso de los bienes materiales. Luego entonces, Dios nos dice que no podemos negarlos a los realmente necesitados, porque Dios nos da los bienes para cumplir o para cubrir las necesidades. Y si tenemos bienes que son ociosos y no ayudan a cubrir ciertas necesidades, entonces no estaríamos practicando lo que nos pide Dios en el Antiguo Testamento. Hacer el bien mirando a quién, no a cualquiera. Recuérdese que les había explicado que hacer el bien sin mirar a quién es una doctrina de Satanás. Se debe hacer el bien siempre mirando a quién, que lo que estamos dando realmente llegue a los necesitados. Por eso que esos que van a las tiendas departamentales y al llegar a la caja les dicen, oiga, quiere donar a los niños de Zambia o de, no sé, algún país de África, y que dice, sí, quiero donar unos 10, 20, 30 o unos 200 pesos a la ayuda de los niños de África, y él no puede ver, no puede comprobar que realmente qué se está haciendo con ese dinero. Porque ¿qué tal si se están haciendo otra clase de proyectos con ese dinero? Ni no precisamente benéficos para África. Hay muchos lucros indebidos. Entonces, no es soltar el dinero por soltarlo. Hay que hacer el bien mirando a quién y qué hace con ese dinero. Igualmente las personas que dicen, bueno, yo lo doy de corazón y no me importa lo que hagan. No, sí tiene que importarte lo que hacen las personas con tu dinero. Tú le estás dando a alguien en la calle, y si ese alguien está sometido a una red de esclavitud para conseguir dinero de esa forma, entonces no estarías contribuyendo a hacer un bien. Muchas veces no es dar el dinero, a veces es preferible dar cosas, ¿sí? En vez de dinero, alimentos, por ejemplo, a los que tienen la necesidad de algo de comer. Porque el dinero siempre se puede desviar para otras cosas. Haz el bien mirando a quién, no sin mirar a quién. Da a quien te pide, no digáis, observa el maestro, como otros que dicen yo no puedo ayudar porque son cosas que están destinadas al templo. Dios le recrimina a los judíos que se escudaban de no ayudar a sus padres, diciendo que era por el templo, por causa de Dios. Doble blasfemia. No digáis gasto mis bienes, estos bienes no son tuyos, son bienes de los pobres, o más bien son bienes comunes como el sol, el aire y todas las cosas cuando hay gente que realmente los necesita. Vamos entonces con nuestro siguiente versículo. Odiarás a tu enemigo. Importa mucho aclarar que esto jamás fue un precepto proclamado por Moisés, sino que fue una deducción teológica de los rabinos a causa de sus tradiciones que habían quebrantado los mandamientos de Dios, y a quienes Jesús les recuerda que deben de practicar la misericordia, que Dios pidió misericordia, y no sufrimiento, no sacrificio. El mismo Jesús nos enseña que Yahvé, el gran Yo Soy, cuya voluntad se expresa en el Antiguo Testamento y no ciertamente menos santo que Jesucristo, puesto que de él viene todo,
dice que Él recibe todo del Padre, al cual nos da precisamente por modelo de caridad evangélica, revelándonos que en la misericordia está la suma perfección del Padre. Esta misericordia abunda en cada página del Antiguo Testamento y se le ordena a Israel cumplirla, practicar sobre todo esto con el prójimo, con el extranjero. Lo que hay es que Israel era un pueblo privilegiado, cosa que hoy nos cuesta imaginar, y los extranjeros estaban naturalmente excluidos de las comunidades mientras no se circuncidaban, y no podían llegar a ser sacerdotes ni rey, ni casarse con los hijos de Israel. Sin embargo, ellos eran objetos también de la misericordia. Todo esto era ordenado por el mismo Dios para preservar al pueblo de Dios ante la idolatría, mantenerlo lejos de la idolatría y mantener también la condición del pueblo escogido y teocrático, lo cual desaparecería desde que Jesús aboliera la teocracia. Los extranjeros residentes eran asimilados a los israelíes también. Pero también hay que ver que hay partes en la Sagrada Escritura donde se ordenaba luchar contra los paganos como los amalecitas, porque una cosa son nuestros enemigos y otra cosa son los enemigos de Dios. Ay de nosotros si pensáramos mal de Dios cuando Él emitía sus juicios contra aquellos que adoraban demonios. Obviamente que a ellos no son nuestros enemigos, por tanto no podríamos amarlos. Como se ve, el perdón y el amor a los enemigos es la nota característica del cristianismo. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es lo que nos habla del auténtico cristianismo. Y que no conocen los judíos, que es como si no hubieran pasado 2000 años. Ellos no toman en cuenta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para ellos no ocurrió nada. O peor, ocurrió algo muy malo para ellos, porque no quisieron reconocerlo. Por tanto, se puede orar y amar a los enemigos si son nuestros, pero no a los enemigos de Dios. Otra de las partes de estos capítulos del libro de San Mateo que es particularmente necesario destacar es no hacer alarde de que se es religioso. Porque muchas veces esos que hacen alarde de ser religiosos en realidad no lo son. Porque el engaño será descubierto por Dios. Por eso encontramos estas expresiones de que no reces en las esquinas como hacen los fariseos y que cuando des, que tu mano derecha no sepa, que tu mano izquierda no sepa lo que hace de tu mano derecha, tu izquierda. Es decir, que no hemos de huir tan solo de la ostentación, de ser los buenos, de ser los humildes. Hoy que hay muchos que son adictos a ser humildes. Les he mostrado infinidad de veces la hipocresía de gente que se pudre en dinero, que está repleta de dinero, y les encanta aparentar que son marginados y pobres. Ahí tienen al satanista Dr. Hugo López-Gatell, utilizando el metro que es el transporte más asqueroso y de peor calidad y riesgoso de nuestro país. Dejado así por Claudia Sheinbaum, una israelí comunista que quiere ser presidente de México. Ese metro lo utilizan los mexicanos por pobreza, por necesidad. Y Gatell lo utiliza por hipócrita, para aparentar que es un marginado, como todos, como como la amplia población de México que se encuentra en pobreza. Es un acto hipócrita. También es hipócrita cuando el gobierno roba al pueblo de México y después dice que le va a dar una cierta cantidad para que compren los útiles de sus hijos, como promociona Omar García Harfuch, de Morena. Eso también es una hipocresía. La pregunta es por qué las personas no tienen lo necesario para comprar ellos mismos, sin debérselo al gobierno, pues lo necesario para que sus hijos, los útiles para que sus hijos estudien. Esas formas de ayuda son hipocresía. Son actos malos. No son ayuda.
Dios quiere ser adorado en la verdad. Por eso es que nos reitera esto. No se debe de hacer alarde ni de la religiosidad ni de la bondad. Muchos de los hipócritas rezan en las esquinas para ser vistos por los demás y que digan, es un hombre religioso, es un hombre bueno, es un hombre justo. Ahí tienen, por ejemplo, también la farsa de Eduardo Verástegui, que acostumbra a hacer precisamente eso, andar rezando en las esquinas, lo cual, mejor dicho, en los medios de comunicación, para que un pueblo, entre comillas, católico, lo interprete como su salvador, que eso es además algo muy negativo, porque es un acto de idolatría. Y así pasamos de los actos de idolatría de los que abiertamente se dicen religiosos a los que se dicen ser bondadosos, de los que se dicen ser humanistas, como el dictador López Obrador. El humanismo, ya lo explicamos, es una doctrina diabólica, por múltiples aspectos, y es totalmente contrario a la pobreza de espíritu. También otra de las partes muy interesantes que vienen en estos capítulos del 4 al 6, según San Mateo, recordamos que viene contenida la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, en vez de decir el pan nuestro de cada día, dice el pan supersubstancial de cada día. Porque esa expresión tan extraña significa que no es solamente el alimento, ya que dice la Sagrada Escritura, el hombre no solo vive del pan que come, sino de cada palabra de la boca de Dios. De eso vive el hombre. El hombre que no tiene la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, muere de hambre. No servirás a dos señores porque con uno quedarás mal. No se puede seguir a Jesucristo, a Dios, y tener por Dios a Mamón. Mamón es la personificación del demonio de las riquezas o el demonio de la ambición por las riquezas. No se puede seguir a los dos porque con alguno se queda mal. Ahí separa entonces totalmente lo que es el dinero de la religiosidad, de la auténtica religiosidad que es odiada por la falsa religiosidad. Esto no quiere decir que el ser humano que trabaja, que tiene dinero, que genera algo, no esté obligado a aportar a su comunidad católica. Por supuesto que está obligado a aportar en el mantenimiento del templo. La vida es entonces la palabra del Señor. Pues bien, vamos entonces a cerrar estas explicaciones y comentarios, viendo que evidentemente es un tema más amplio, y en la siguiente emisión vamos a continuar con el capítulo número 7 del Evangelio según San Mateo. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio.